Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como habéis podido ver en el título del vídeo, hoy os voy a dar unos truquitos de cómo mantener vuestra casa limpia con este limpiador natural que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se ha convertido en mi mejor aliado a la hora de la limpieza integral de mi casa. Para blanquear la ropa, para eliminar manchas, para eliminar olores. Es, bueno, un excelente higienizante, desodorizante. O sea, tiene todos los beneficios que podáis imaginaros. Así que nada, os lo voy a presentar todo para que así los conozcáis. Para los que sois nuevos, os doy la bienvenida y espero que anotéis lápiz y papel todos estos truquitos, estos trucazos que son maravillosos. El sabor alcalino del bicarbonato también pues lo ha hecho propicio para utilizarlo en lo que es la cocina, tanto en recetas, para bizcochos como para pasteles. Sin embargo, existen otras tareas que, bueno, pues este detergente, porque para mí es un detergente sostenible, por supuesto, que la verdad que es maravilloso, que lo mismo sirve para hornear un bizcocho que para limpiar, que para incluso pues aligerar esa pesadez en tus pies. Sí, en tus pies, incluso pues como exfoliante para tus manos. Así que sin más dilación, vamos con estos trucos. Ya sabéis que tanto para la ropa blanca como para la ropa de color siempre le pongo bicarbonato de sodio. Para la ropa blanca, pues porque la blanquea y le da un brillo espectacular. No condiciona nada al detergente que vosotros normalmente uséis, simplemente que esto pues va a potenciar muchísimo más la acción del detergente. Eso sí, combinado con el detergente líquido, ayuda a equilibrar el pH para que la ropa quede mucho más limpia y mucho más luminosa. En la ropa de color, pues lo mismo, sobre todo para la ropa deportiva me lo vais a agradecer, porque yo que tengo deportistas en casa, la verdad es que para desodorizar la ropa deportiva va genial. El bicarbonato de sodio tiene que estar diluido en agua para eliminar la suciedad y la capa de cera de distintos productos, incluidos los utensilios de cocina o superficies. Es una mezcla perfecta para higienizar todos los rincones de la cocina, así que no dudes en usarlo de verdad para limpiar la encimera, el fregadero, el microondas, la campana extractora, los grifos de acero inoxidable. Recuerda que conviene después que pases una bayeta de microfibra o un paño seco para que el resultado sea perfecto. Yo ya sabéis que me encanta limpiar el fregadero con esta mezcla y lo único que tenéis que hacer es espolvorear un poquito de bicarbonato por el fregadero, unas gotitas de lavavajillas y con un estropajo de fibras suaves para no rayar, pues limpiarlo todo bien. También os podéis ayudar si queréis con un cepillito para las esquinas si vuestro fregadero es cuadrado, y luego simplemente con agua caliente enjuagarlo todo bien, y si queréis un resultado perfecto, pues entonces ya secarlo con un trapo seco, con una bayeta de microfibra, con lo que vosotros queráis, y veréis que el resultado es espectacular.
También con esta misma mezcla le podéis dar a lo que son los grifos y los restos tanto de cal como de alguna suciedad que quede, porque ya sabéis que el fregadero se toca, a veces se toca con las manos sucias de cualquier comida, de grasa o lo que sea, y entonces bueno, pues lo mismo, lo limpiamos todo bien, enjuagamos bien y secamos, y la verdad es que se os va a quedar espectacular. La verdad que podemos sorprender a todos con ese olor que tanto nos gusta. Puedes desodorizar lo que son los asientos tapizados de las sillas, del sofá, de las alfombras, de los cojines, de una forma súper sencilla. Lo único que necesitamos, ya lo habéis visto en muchísimos otros vídeos míos, que yo para desodorizar las alfombras, pues nada, hago una mezcla de bicarbonato con unas gotitas de aceites esenciales, el olor que a vosotros más os guste, y entonces pues solamente tenéis que espolvorear el bicarbonato y dejarlo reposar mínimo 15 minutos. A mí la verdad es que me gusta hacerlo por la noche, cuando ya todo el mundo se ha ido a la cama, pues entonces yo cojo y le pongo el bicarbonato y lo dejo toda la noche, y a la mañana siguiente lo único que tienes que hacer es pasar la aspiradora, retirarlo todo bien, todo ese polvo, y la verdad es que se os va a desodorizar la alfombra o donde lo pongáis, en los sofás, en los cojines, donde vosotros lo pongáis, y la verdad es que va a hacer una olorcita súper buena, y pues a la vez estamos desodorizando esas zonas. Otra manera de tener, bueno, pues vuestro colchón, de refrescarlo, de eliminar todos esos ácaros, polvo, sudor, bueno, pues todo lo que se acumula en el colchón, que bueno, pues normalmente nosotros no lo vemos, pero están ahí. Entonces es conveniente hacer la misma operación que yo hago con las alfombras, que es pues lo mismo, la mezcla del bicarbonato con los aceites esenciales, el que más os guste a vosotros, espolvorearlo por el colchón, dejarlo ahí pues 3 o 4 horas. Si lo hacéis por la mañana, pues mientras hacéis otras cosas, antes de hacer la cama, hacéis esto, y luego pues lo mismo, aspirarlo con la aspiradora. Y la verdad es que esto, si lo haces todos los meses, es una auténtica maravilla, porque tu colchón va a estar libre de ácaros, libre de polvo, de impurezas, porque quieras que no, sudamos. Así que yo os aconsejo que lo probéis porque os va a encantar. Como ya habéis podido ver en otros vídeos, pues también yo tengo una recetita para hacer una pasta para limpiar lo que son las juntas de los azulejos. La verdad es que es súper fácil. Simplemente tenéis que mezclar media taza de bicarbonato, un cuarto de taza de agua oxigenada y una cucharadita de lavavajillas. Con esto vais a mezclarlo todo bien, vais a crear una pasta, y simplemente con ayuda de un cepillo, si no tenéis un cepillo de limpieza podéis utilizar un cepillo viejo de los dientes. Con esto vamos a darle junta por junta, lo vamos a dejar reposar mínimo pues 20 minutos, y luego vamos a frotarle un poquito y lo vamos a aclarar. Y la verdad es que vamos, es impresionante lo que puede arrastrar el bicarbonato, también con ayuda del lavavajillas, por supuesto, que es un gran desengrasante. Así que de verdad que este truquito no dejéis de probarlo, porque es maravilloso, no solo para lo que son los azulejos, sino también para las juntas del suelo. Si tenéis suelos cerámicos, pues también le podéis dar, porque no hay cosa que más engorrosa sea que hacer las rayas con el típico blanquete de toda la vida, o pintarlas. Entonces con esto las vais a poder mantener blancas siempre.
Para las mamparas, pues bueno, ya sabéis que las mamparas son un poquito engorrosas porque, bueno, pues una manera de mantenerlas diariamente es cada vez que te duchas, pues secar bien lo que son, lo que son las hojas de cristal, porque ya sabéis, hice un vídeo que os lo voy a dejar por aquí. Bueno, pues que el moho se alimenta de la humedad, con lo cual lo mejor es secarlo todo bien. Pero para lo que es el cuidado de los cristales, bueno, pues yo tengo un truquito, una solución que la hago con bicarbonato y con otros ingredientes, por supuesto, que os lo voy a dejar todo por aquí, que la verdad es que cada vez que os duchéis con una botella con atomizador le ponéis un poquito y la verdad que se os van a mantener esos cristales de la mampara súper limpios. Simplemente en una botellita con atomizador lo único que tenéis que añadir son 2 tazas de agua caliente, 1 taza de vinagre, media taza de bicarbonato y media taza de lavavajillas. Todo esto lo vamos a poner en la botellita. Lo vamos a mezclar todo bien y cada vez que nos duchemos vamos a rociar este producto por lo que son las puertas de cristal y veréis cómo se os va a quedar estupendo. Acordaos que si tenéis alguna piedra de granito o de mármol, este producto no es apto para eso porque lleva vinagre y el vinagre no es bueno tanto para el granito como para el mármol. En un pequeño recipiente con bicarbonato, situado de forma estratégica en el frigorífico, es capaz de eliminar los olores fuertes de los alimentos para que no persistan ni afecten al sabor de otros productos situados cerca. Este truco es perfectamente también para los armarios. Ya sabéis que en los armarios pues a veces suele haber más humedad y bueno, pues sobre todo para los armarios donde guardamos las toallas y la sábana para que combata el olor, pues eso, de la humedad. Solo tenéis que poner una pequeña cajita dentro del armario. Esta es la mediana, pero existen otras que es la mitad de pequeñitas y eso lo vais a poner dentro del armario, dentro del frigorífico y eso va a evitar que tengáis malos olores. Si no queréis poner la caja entera, pues poner en un cacharrito un poquito de bicarbonato y lo ponéis ahí. Y eso sí, hay que cambiarlo mínimo todos los meses. Bueno, ya sabéis que yo tengo un truquito para desodorizar lo que es el cubo de basura, que es poner, pues bueno, estas almohadillitas que venden para las sillas y ponerle aceites esenciales. Pero si queréis ponerle también en el fondo del cubo un poquito de bicarbonato, eso hará que también absorba los olores y no tengáis mal olor. Ya sabéis que las zapatillas, hay zapatillas que bueno, que son súper malolientes, sobre todo cuando os habéis ido a correr, que bueno, pues llegas todo sudado y las zapatillas huelen fatal. Así que uno de los truquitos es espolvorear bicarbonato dentro de las zapatillas. Aprovecha para hacer lo mismo, bueno, pues en la bolsa si has ido al gimnasio, en la bolsa del gimnasio y bueno, pues nada, luego retirándolo así dando golpecitos. Es más que suficiente. A mí me gusta hacerlo, ponerle el bicarbonato y hasta la próxima vez que te las vayas a poner, pues no lo retiro y así hace mucho más efecto. Y la verdad es que este truquito funciona y mucho. Y bueno, pues el bicarbonato no solo sirve para limpiar o para en la cocina, porque también sirve, pues eso, para aliviar el cansancio de los pies. Es tan fácil como sumergir los pies en agua tibia con 3 cucharadas de bicarbonato, frotar suavemente y relajar los pies por unos minutos. La verdad es que eso es maravilloso. Incluso puedes añadirle unas gotitas de aceites esenciales y vamos, los resultados van a ser estupendos. Si alguna vez os habéis quedado que no tenéis pasta de dientes, pues la podéis hacer vosotros mismos y además
Esto blanquea muchísimo, blanquea de forma eficaz los dientes. De verdad, probadlo, hacer una mezcla, 6 partes de bicarbonato y una de sal marina. Humedécelo con el cepillo de dientes haciendo una mezcla y nada, y lávate los dientes como regularmente tú lo sueles hacer. La verdad es que tu dentadura quedará libre de bacterias y los dientes estarán muchísimo más blancos. El bicarbonato de sodio también actúa como esfoliante para nuestro cuerpo. Es un esfoliante natural. Yo lo suelo utilizar porque como lo tengo en la cocina, muchas me habéis preguntado que no utilizo guantes, que qué me pongo en las manos. Bueno, pues yo en las manos no me pongo absolutamente nada. El único secreto es que yo no suelo utilizar productos abrasivos. El bicarbonato es un producto abrasivo pero muy flojito, entonces podéis hacer una mezcla de 3 partes de bicarbonato con una de agua y eso pues vais a frotar vuestras manos. El bicarbonato va a ejercer de esfoliante, va a eliminar todas las células muertas que tengáis en las manos. También lo podéis utilizar por todo el cuerpo si queréis, pero bueno, yo lo utilizo cuando estoy en la cocina, cuando a lo mejor ya he terminado de recoger y de hacer de todo, y entonces haciendo movimientos circulares, haciendo así, pues os esfoliáis las manos y luego simplemente hay que enjuagarlos. Con esto vas a eliminar todas las toxinas de una forma súper eficaz. ¿A quién no se le ha atascado el lavabo o las cañerías? Es algo habitual, así que no te desesperes. El truco casero es la misma solución que utilizaban, bueno, pues nuestras abuelas. Echar media taza de bicarbonato por el desagüe y, eso sí, que caiga todo dentro y seguidamente, pues, una taza o media taza de vinagre de limpieza, vinagre blanco, el que tengáis. Pon el tapón del fregadero o cúbrelo con la bayeta que tengáis del fregadero y deja que esta mezcla actúe por media hora. Y simplemente lo que vamos a hacer es terminar vertiendo 1 litro de agua hirviendo por la boca de la cañería. Repite este proceso las veces que consideres necesarias hasta que se desatasque. Yo os lo digo que eso ha funcionado. Yo lo he hecho varias veces en la cocina anterior porque era una cocina pues más antigua y no tragaba muchas veces, con lo cual lo he hecho y a mí me ha funcionado. Entonces eso, pues bueno, te va a desatascar la tubería y va a evitar que huela mal. Yo la verdad es que aunque no la tenga atascada, suelo utilizarlo bastante a menudo para desodorizar lo que son las tuberías. Y hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que sea de gran ayuda estos truquitos para tener vuestra casa limpia y con producto natural. Ya veis que el bicarbonato es un producto natural y sostenible, por supuesto. Así que si os ha gustado el tema de hoy, los 10 trucos infalibles para limpiar con vinagre. Ya sabéis que yo utilizo muchísimo el vinagre blanco, el vinagre destilado. Bueno, esta es la pregunta del millón. Muchas me habéis preguntado si sirve el vinagre de manzana, si sirve el vinagre de limpieza. A ver, vinagre es vinagre. La única diferencia que existe entre diferentes tipos de vinagres, porque hay muchísimos tipos de vinagre, existe, bueno, pues el vinagre blanco destilado, el vinagre de manzana, el vinagre balsámico de Módena, existe el vinagre de vino blanco, de vino tinto, el vinagre de arroz. O sea, hay muchos, y el vinagre de limpieza, claro. Existen muchísimas clases de vinagre. El vinagre tiene un gran contenido de ácido acético, por eso es que es un potente desengrasante y por eso tiene ese olor tan fuerte. Pero ese olor fuerte también os tengo que decir que en el momento en el que se seca desaparece por completo. Entonces, ¿qué os diría de cuál sirve para limpiar y cuál no? Pues todos sirven para limpiar.
Este, al estar destilado, el único porcentaje que tiene de acidez es un 5%. El vinagre de limpieza pues tiene entre un 6 y un 8% de grado de acidez. Eso lo que va a hacer es, bueno, pues que va a tener más acción desinfectante y limpiadora, desengrasante sobre todo. A mayor grado de acidez, pues más desengrasante va a ser, claro, por supuesto. Para mí el vinagre es uno de los mejores productos de limpieza para la casa, sobre todo para la madera. La madera se queda espectacular. Os voy a dejar hoy una receta de un limpiador para madera. Yo lo utilizo para todos mis muebles, también para el suelo de madera se queda fabuloso, le da un brillo natural impresionante. Lo único que es, pues bueno, necesita un tiempo de preparación, pero vamos, que eso se hace en 3 semanas, lo tenéis listo, y si sois precavidas para que no se os termine, pues lo vais haciendo con tiempo y siempre vais a tener limpiador de madera. Yo ya os digo que estoy súper contenta con este limpiador de madera. Llevo años utilizándolo, no me ha dado ningún problema nunca. Entonces, bueno, yo también lo que os aconsejo, que si no estáis muy seguros de utilizarlo en los muebles de madera, pues podéis hacer la prueba con un poquito del producto en una parte de algún mueble que no se vea, en la parte de atrás, y comprobar que no le pasa nada. Pero yo ya os aseguro que yo llevo años utilizando este producto, tanto en muebles como en suelo, y vamos, es genial. Pero bueno, yo hoy quiero empezar por los usos del vinagre en lo que es la cocina. Ya sabéis que yo una manera de limpiar lo que son los desagües lo hago muy frecuentemente, y lo que hago es que pongo un poquito de bicarbonato, un vaso o una taza, medidas americanas, de vinagre por lo que es el desagüe, por el fregadero de la cocina. Tenéis varios vídeos en el que muestro cómo yo limpio lo que son los desagües. Entonces, bueno, una vez tú mezclas estos dos ingredientes, el vinagre con el bicarbonato, pues ahí hay una reacción química que lo que hace es, bueno, pues que empieza eso como a hervir. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que va eliminando, va destruyendo, desengrasando todo lo que es la tubería. Luego yo pues ya lo finalizo limpiando bien con un cepillito y echando agua muy caliente para que arrastre todo eso. La verdad es que, bueno, pues ya sabéis que el vinagre limpia muchísimo y el bicarbonato desodoriza, con lo cual las tuberías se quedan fantásticas sin nada de olor. También lo podéis aplicar en los baños, tanto en lavabos como en bañeras, duchas, incluso en el inodoro. La verdad es que se os va a quedar, bueno, pues eso, sin olor a tuberías. Entonces, con esto, haciéndolo todas las semanas, vais a tener las tuberías súper limpias y sin olor. La grifería, pues la grifería también le podéis dar con el vinagre, aparte de quitar la cal, se os van a quedar los grifos súper limpios. ¿Para qué no lo aconsejo yo en la cocina, el vinagre? Pues para las encimeras, tanto de granito como de mármol. Ya sabéis que esto tiene un gran poder, bueno, pues desincrustante, con lo cual, ¿qué ocurre? Que si lo utilizamos en piedras naturales, como es el granito o el mármol, el brillo ese natural que tiene, poco a poco se le va a ir yendo, y eso ya es muy difícil de volver a conseguirlo. Entonces, yo no os aconsejo que utilicéis el vinagre en lo que son las encimeras. Ya sabéis que yo también hago el desengrasante y el limpiador multiusos con vinagre, pero bueno, pues si queréis hacer un multiusos para lo que son las encimeras, solamente sustituyendo con alcohol. En vez de ponerle vinagre, pues le ponéis alcohol, y entonces eso ya vais a poder limpiarlo con toda la tranquilidad del mundo, porque no se os va a echar a perder lo que es tanto el granito como el mármol. Para la grifería, bueno, pues ya sabéis que hay ciudades en las que la cal es mucho más dura, y entonces pues lo que podemos hacer a la hora de limpiar la grifería es desenroscar lo que es el grifito, el filtro,
ponerlo sumergido en un poquito de vinagre, o si no queréis quitarlo, podéis coger una bolsita con vinagre, atarlo a lo que es el grifo y entonces tenerlo ahí un par de horas, luego frotar con un cepillito, y la verdad es que el vinagre es un antical súper poderoso. Otro uso que yo también le doy en lo que es la cocina es para el frigorífico, o sea, tanto por fuera como por dentro. Por fuera, pues diluido con agua, lo podéis poner en una botellita con atomizador y entonces rociarlo y limpiarlo con una vileda y secarlo bien. Y luego por dentro, pues nada, cuando hacéis vuestra limpieza semanal de la nevera, pues lo mismo, en una botellita con atomizador. Si queréis diluido en agua o si queréis simplemente puro, pues rociáis por la nevera. Y luego con una bayeta, lo mismo, húmeda, una bayeta de microfibra, vais eliminando y limpiando, y luego si queréis, pues bueno, pues ya secarlo. Y entonces pues ya tendríais vuestra nevera, pues eso, súper limpia, desinfectada y bueno, pues lista para poner la comida. Otro uso que también se le puede dar al vinagre es para el lavavajillas. Ya sabéis que yo tengo un vídeo por aquí de cómo limpiar el lavavajillas, tanto con vinagre o con limón. Los dos son ácidos, con lo cual hacen esa función desengrasante. También para el microondas, podéis limpiar el microondas tanto por fuera como por dentro, bueno, pues rociando agua con vinagre, la solución esta. Por eso yo hago el multiusos con vinagre, porque ese multiusos la verdad es que es muy versátil, porque lo puedes utilizar prácticamente para todo. ¿Que lo queréis hacer? Tened cuidado las que tenéis encimeras, tanto de mármol como de granito. Y bueno, pues aunque os lo parezca increíble, el vinagre también nos puede ayudar a eliminar en la plancha de planchar la ropa, os puede ayudar a eliminar esas manchas a lo mejor oscuras que se quedan en lo que es la suela de la plancha. Pues nada, frotando con un paño con vinagre se os va a quedar estupendo. También podéis utilizarlo para descalcificar lo que son los hervidores de agua. Simplemente poner una taza en lo que es el hervidor de agua y llevarlo a ebullición, hacer como que estáis hirviendo agua, y eso eliminará todos los restos de cal que se van quedando por dentro. Luego pues simplemente con enjuagarlo y darle 2 o 3 hervores con agua sola, eso eliminará el olor y se os quedará, vamos, el hervidor perfecto. Otro de los usos que yo también le suelo dar al vinagre en la cocina es para limpiar lo que son las bases, tanto de las sartenes como de las ollas. Ya sabéis que bueno, pues cocinamos y cuando a lo mejor cae un poquito de aceite, pues ese aceite al quemarse, pues luego se queda todo negro. Entonces, bueno, pues una manera de tenerlos impecables es con nuestro amigo el vinagre, haciendo una pastita con bicarbonato y con vinagre. Le dais a lo que es la base, lo podéis dejar un ratito a que eso vaya haciendo efecto, y luego pues sencillamente con un estropajo de estos de acero inoxidable, un nanas de toda la vida, le dais y de verdad que se os van a quedar vuestras ollas y vuestras sartenes impecables. También hay productos hoy en día que son naturales, que también sirven para eso, pero bueno, como hoy estamos hablando de los usos del vinagre, pues ese es uno de los usos, para limpiar lo que son las bases de las sartenes y de las cazuelas. Así que nada, si queréis tener brillantes y relucientes todo lo que son pues las zonas donde tenéis acero inoxidable, utilizar vinagre, porque la verdad es que eso os lo va a dejar súper brillante y desinfectado. Y también sin malos olores, también lo podéis utilizar para limpiar el cubo de la basura por dentro. Lo mismo, en una botellita con atomizador, mitad de agua, mitad de vinagre, podéis espolvorear por el cubo de basura, luego limpiarlo con una vileda húmeda, y entonces, bueno, pues el vinagre lo que va a hacer es desinfectarlo y también eliminar esos olores pues tan desagradables. Otra cosa que también podéis limpiar haciendo una mezcla con vinagre, lavavajillas y bicarbonato es el horno. Eso se forma una pasta. Tengo un vídeo por aquí que os lo voy a dejar
de cómo limpiar el horno sin el mínimo esfuerzo. La verdad es que se queda estupendo, perfecto, que bueno, que lo ideal es que después de cada uso pues lo limpiemos. También podéis tener el preparado multiusos, rociarlo una vez esté frío el horno y pasarle la bayeta, y así siempre lo vamos a mantener limpio. Pero bueno, pues si ha habido un accidente, que se os ha caído todo, que habéis puesto la pizza sin el plato y se os ha caído el queso y eso se ha quedado ahí, luego no os acordabais de que el queso estaba ahí, que eso es muy frecuente, y habéis encendido el horno de nuevo y entonces se ha vuelto a quemar ese queso que se cayó, pues no hay ningún problema. Hacéis esta mezcla, esta pastita, lo ponéis, lo dejáis ahí un buen rato y después le pasáis la vileda. Os podéis ayudar si queréis con una rasqueta de estas de limpiar la vitrocerámica, que también es muy útil, y nada, y el horno se os queda estupendo. Para otra cosa que yo también utilizo el vinagre es para limpiar lo que es el mobiliario de la cocina. Da igual que sea blanco, de madera, de melamina, de no sé, de lo que queráis. Agua tibia, un chorreón de vinagre, unas gotitas de lavavajillas y se os quedan los muebles estupendo. En el baño, pues en el baño lo mismo, lo vamos a utilizar tanto para limpiar las tuberías, como para limpiar la grifería, como para hacer un limpiador para las mamparas. Yo ya sabéis que aquí en esta casa no tengo mamparas, pero en mi otra casa de Virginia sí que tenía mamparas de cristal. Entonces yo lo que hacía era pues lo mismo, en una botellita atomizador. Entonces yo lo que hacía era una mezcla pues con agua, vinagre, un poquito de lavavajillas y bicarbonato. Entonces eso, pues esa mezcla se pone en una botellita atomizador y cada vez que tú terminas de ducharte pues rocías lo que es el cristal, le pasas la vileda y se queda estupendo. Entonces eso va a evitar que la cal se adhiera al cristal. Luego ya una vez a la semana pues lo haces más en profundidad, pero para lo que es el día a día este producto funciona genial. Todas estas recetitas las podéis encontrar en la cajita de descripción. Entonces, bueno, pues esto es otra manera de limpiar lo que son bañeras y duchas y tener el baño limpio. También sirve en el inodoro. Ya sabéis que muchas veces, pues a lo mejor nos hemos marchado de vacaciones y claro, pues en el inodoro, ese agua, ese cerquito que se queda del agua al estar estancada, pues luego se queda lo que es el cerquito en lo que es la porcelana del inodoro. A mí me pasa cuando voy de vacaciones a la casa de la playa, que al apartamento, que cuando llego, pues claro, de estar todo el año el agua ahí estancada, pues tiene el bordecito. Entonces eso con vinagre y frotándolo con un cepillito se va enseguida. Y si por donde sale el agua se os ha hecho moho, yo también lo que suelo hacer es las mismas toallitas estas de papel absorbente, las mojas con vinagre y las pones ahí por un ratito, luego lo limpias con el cepillo y se queda estupendo. Otro uso del vinagre es pues mezclado 50 y 50 agua y vinagre para limpiar cristales. Yo me gusta más la fórmula que yo hago, que no lleva vinagre. La verdad es que muchas ya me habéis dicho que es fantástica y yo de verdad doy fe de que es fantástica. Pero bueno, pues si queréis hacerlo también en limpiacristales con vinagre, lo podéis hacer con vinagre. A mí me gusta mucho más con alcohol, pero también se puede hacer con vinagre si algún día por lo que sea no tenéis alcohol. Y luego el uso que más yo le doy, y mirad que yo le doy que estas garrafas aquí en esta casa van que vuelan, pues otro de los usos que yo le doy es para la ropa. En mi casa toda la vida de Dios a la ropa oscura se le ha puesto vinagre. Se ha limpiado la lavadora con vinagre. Entonces yo ahora lo que hago es que en vez de utilizar suavizante, a ver, entre comillas, porque sí que utilizo suavizante, pero lo diluyo con agua y con vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre, o sea, lo que hace es que fija
los colores no se os van el color negro, por ejemplo, pues no se va a quedar así blanquecino, que es muchas el miedo que tenéis del uso del vinagre. Al revés, va a avivar esos colores y los va a fijar. Entonces yo le pongo el suavizante concentrado, este que compro a base de plantas, para que le dé un olorcito a la ropa. Pero bueno, también deciros que el vinagre, una vez se seca, ya no huele, porque yo he estado muchísimos años poniéndole solo vinagre, no poniéndole suavizante, y la ropa luego no huele a vinagre, si es el miedo que tenéis muchas de que se quede con ese olor que no se queda. Entonces ya os digo yo que esto para la ropa es espectacular. Las toallas se quedan súper esponjosas. Entonces, bueno, a mí el vinagre me gusta muchísimo utilizarlo como suavizante. Y ya por último, otro truco del vinagre que en mi casa siempre se ha hecho es para el pelo. De verdad, corazones, que el vinagre es impresionante para el pelo. El vinagre, bueno, pues te va a dar un brillo. El vinagre lo que va a hacer es, si te lo pones en el último enjuague que te hagas en el pelo, pues te va a limpiar en profundidad lo que es el cuero cabelludo. Para los cabellos grasos va fenomenal, actúa como una mascarilla, y bueno, pues también te va a ayudar al crecimiento del pelo. Entonces, bueno, en mi casa mi madre siempre el último aclarado que nos hacía en el pelo, siempre nos ponía vinagre, porque además también ella decía que así, pues bueno, pues para los piojos y todas esas cosas, que también era bueno. Entonces sí que es verdad que el vinagre funciona para lo que es el pelo también. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya sido útil la información que os he tratado de compartir en este vídeo de los usos del vinagre. A mí me encanta limpiar con productos naturales, ya lo sabéis. Y bueno, pues nada, corazones, espero que lo pongáis en práctica, que me dejéis en los comentarios si vosotros a lo mejor utilizáis. La verdad es que hay muchísimos más trucos con el vinagre, pero bueno, podría haceros un vídeo aquí de 3 horas y no es el caso. Poco a poco os voy a ir introduciendo algunos más. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido con un fuerte abrazo, de verdad que daros las gracias. La verdad que es un honor para mí que estéis ahí al otro lado de la pantalla escuchando lo que yo digo, mis consejos, muchos de vosotros poniéndolos en práctica y además diciéndomelo de verdad que funcionan. Muchísimas gracias. Así que bueno, pues yo de verdad que el propósito de todos estos vídeos es ayudaros a hacer la vida más fácil. Ya sabéis que yo tengo mis reflexiones que muchas veces las digo en voz alta en alguno de los vídeos y bueno, pues de verdad que vida solo hay una. Tratad de hacerla lo más sencilla posible y disfrutarla. De verdad, disfrutarla. O sea, lo negativo no sirve para nada, hay que apartarlo. Entonces, bueno, pues nada, vosotros sois mis personas vitamina. Como dice Marian Rojas, hay que buscarse una persona vitamina. Yo tengo muchas personas vitamina a mi alrededor, ya sabéis que una de ellas es mi marido, pero vosotros también sois mis personas vitamina. ¿Por qué? Pues porque todos vuestros comentarios le dan sentido a todo esto. Bueno, pues el saber que estoy ayudando y llegando a muchísima gente. Así que nada, corazones, me despido con un fuerte abrazo, 1000 gracias de corazón y como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.